Hola a todos, bienvenidos a la quinta entrevista de la tercera temporada de Estudio 71. Bueno, como saben ustedes, en esta temporada estamos hablando de música pesada. Así que hoy va a ser de la puta madre. Pero antes, siempre pido para ustedes dar en su like, suscribirse en el canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y eso es súper importante para con que Estudio 71 pueda crecer y entrevistar más gente. Vamos a quedarnos millonarios. Esa falta 50 años. No, nada, es solamente para de verdad apoyarnos y con que el canal pueda tener visibilidad y traer gente y tener las conversaciones acá como tenemos siempre brutales. Y no va a ser diferente en el día de hoy. Tardó, pero conseguí. Tengo acá dos personas que, como siempre digo, toda la gente que entra aquí en mi casa, en el estudio, yo tengo tremenda admiración por miles de razones. Pero estos son especiales porque ellos son integrantes de una banda que creo que en el underground lleva la bandera de Panamá como ninguna otra. Y ya tuve oportunidad de compartir tarima con ellos. Y eso es un check. Pero traerlos aquí, obviamente que es el second check, súper importante. Y así que agradezco por el tiempo, la disponibilidad y dar la bienvenida a Víctor y George de Ática. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo súper, Alessandro. Gracias por invitarnos, hombre. No, por nada. Disfruten. La gente no sabe, pero hoy estamos grabando en la noche. Es hora de cenar. Estamos hambrientos. Hora pascual. Hay que... Exactamente. Yo debería estar durmiendo. Exacto. Pero no. Así que estamos activos. Es la hora del metal. Es la hora del metal. Como dijo Pepo la entrevista pasada, ¿cómo fue? Rebeldía. Sí, Rebeldía así total. es. Rebeldía. Así que nada, gracias chicos, disfruten, comida, bebida, es para que fluya. Bueno, siempre empiezo haciendo una pregunta muy puntual a cada uno de ustedes, individual, que básicamente es pedirles un rayo X de Víctor y George, ¿no? Empezar por George. Cuéntanos, George, un poco de ti. Si eres panameño, de dónde eres, dónde naciste, qué estudiaste, si te graduaste. Todo eso antes de empezar a hablar de música. Bueno, mi nombre es Jorge Luis Barroso Cox. Me conocen como George. Nací en Estados Unidos en el año 87, en Washington, D.C. Wow. Y me mudé a Panamá en el año 97, porque mis padres son de acá. Mi madre es de la ciudad, de Calle Colón. Mi padre es chiricano. Así que me mudé para Panamá y ahí fue donde empezó lo que es la música para mí. Conocí a mi familia que era de Panamá, que habían músicos y todo esto, la salsa y todo esto. ¿Y qué estudiaste tú? Estudié en Canadá. Me fui a los 19 años a estudiar ingeniería de sonido y producción de música. ¿Y cómo se llama el lugar que estudiaste en Canadá? En Vancouver. Se llamaba Columbia Academy. Okay. Una escuela que creo que ya no existe. Y bueno, eso es parte de mi trabajo también como productor, ingeniero. ¿Cuántos años estudiaste esta Era una carrera como un técnico, 2 años. Okay. Y incluso en ese tiempo me fui con la banda. Mi mejor amigo de ese tiempo fuimos todos a estudiar y volvimos. Y en Estados Unidos fue cuando estudiaste de chiquito, ¿no? Ahí. O sea, estuviste en escuelas en Estados Unidos. Sí, mi primaria, como hasta 4º o 5º grado, fue que mi madre decidió mudarse de vuelta a Panamá. Okay. Y me trajeron a mí, mi hermana, el chiquito. ¿Y en Panamá te recuerdas dónde estudiaste de chiquito? Sí, me metieron en St. Mary's. Okay. Estuve en varias escuelas, no me portaba muy bien. St. Mary's, después King's School y así. Okay. Y así. Pero St. Mary's fue como, para mí, la escuela más importante porque ahí empezó todo para mí, lo que es la música. Ok, cool. Y el proyecto también. Vamos a hablar ya del tema musical. Y cuéntame un poco, George, antes de justo entrar en la música. Yo sé que tenía un link ahí,
pero ¿a qué te dedicas profesionalmente hablando? Bueno, tengo 2 trabajos. Manejo un call center como gerente y también tengo mi estudio que trabajo en las noches. Se ¿Qué llama es? Ilícito. Ajá. Y bueno, Ática también es un trabajo. O tal. Así que ahí estamos. Bien, súper. Víctor, ahora a ti. Cuéntanos un poco de De ti mí. también, desde, como yo mencioné, Baby Born hasta explotar. Boom. Hasta la rebeldía. Sí. Bueno, panameño, de papás panameños. Mi mamá es de la ciudad de Panamá y papá de Penonomé, Coclé. Nací en el año 1984, así que tengo 41, pronto a cumplir 42. Me crié con mi familia por parte de mamá, sobre todo, en San Francisco, en la casa de mi abuelo, donde había bastante fiesta, salsa, reggae de ese tiempo, sobre todo salsa. Aunque bueno, tenía tíos también que escuchaban otras cosas como, no sé, Juan Gabriel, este tipo de cosas. Ok. Tenía un tío bien loco que escuchaba AC/DC, Black Sabbath, todo eso. Y estudié en el Instituto Justo Arosemena toda mi vida dentro de lo que para mí era una cárcel, porque ¿Por qué nosotros tenemos Porque este no me tema, no? ¿sabes? Como yo uniformado, con un uniforme que no me gustaba, chocolate con blanco, manga larga, corbata, todo esto, sudor, no había aire acondicionado, habían abanicos, pero creo que madre. todo esto me forjó. ¿Sí? De ahí pues salí, no volví más a la escuela. De ahí fui a la universidad, estudié 2 años de ingeniería civil en la Universidad Tecnológica. Pues eso no me gustó, la verdad. Intenté estudiar en la Universidad Nacional Arquitectura porque me gustaba más toda esta parte de los planos, dibujo técnico, tal y tal, pero quedé en diseño gráfico. Ok. Quedé en diseño gráfico porque fue mi primera opción antes de saber que iba a ingeniería, porque siempre me gustó dibujar, toda esta parte como gráfica, hacer cómics. En los 90 en TV estaba súper brutal. Entonces todo ese como elixir visual, pues yo lo quería replicar. Entonces quedé estudiando diseño gráfico y actualmente soy diseñador, doy dirección de arte y Brutal. para lo que me necesiten. Bueno, entremos ahora en el tema de la música, ¿no? Y también es un tema más individual, pero ahí quería saber, George, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Que tú puedes decir, puta, eso me despertó la atención para algo que va a sumar a mi vida que yo no conocía. Bueno, sí comienza con MTV, obviamente viendo videos de Nirvana, creo que Heart Shaped Box fue un video que me voló la cabeza. Pero querer hacer música, creo que fue, me acuerdo en el bus del colegio, mi amigo Armando, que fue guitarrista de Ática, me puso un CD de Korn, primer disco, y de ese entonces sabía que quería hacer metal, música y tocar, pero quería ser baterista en ese tiempo. Incluso había estudiado batería y al inicio de Ática o la formación yo iba a ser baterista y cosas que pasaron después quedé tocando guitarra. Pero si tú hoy en día sientes una batería, tú puedes tocar. Me defiendo ahí un poco. Pero Qué bueno, qué bueno. Puta, eso es muy característico de ustedes, ven. Son multiinstrumentistas. En Panamá hay una zafra de músicos, puta, multitasking De todo. impresionante, impresionante. Qué cool. Y antes de la música pesada, ¿no? Tú mencionaste de Korn, de infancia, algo que tú te recuerdas de música que te enganchó, de cosas de familia, no sé, tú viviste en Estados Unidos. sí, ¿no? fue más cuando me mudé a Panamá. Digo, siempre supe que mi familia era de música y siempre estaban reunidos en casa, bailando, cantando. Y tengo 2 tíos que eran conocidos en la industria de la música aquí. Pedro Altamiranda es mi tío y Orlando Barroso, que cantaban Los Salvajes del Ritmo, Okay. una banda famosa de salsa en su tiempo. Y
bueno, siempre estaba como rodeado de eso, pues, en mi familia. Siempre Tenía una había- vena ahí musical ya. Sí, y Metido. bueno, aunque la salsa no era lo mío, pero, ¿sabes? No, el ambiente que había ahí, que todo el mundo tocando que congas y la guitarra, y ver eso me influyó bastante en lo que era mi carrera. Y el también. tema de la batería que tú comentaste, ¿por qué fue como la primera chispa ese instrumento? Y creo que en esos discos que escuché de Korn y esas bandas, la batería era algo que me resaltaba, ¿sabes? No, el pulso y el sonido que había en esos discos. Y bueno, creo que todo el mundo quisiera ser baterista. Es como el instrumento más brutal, pues. Ah, qué cool. Y bueno, cogí clases y creo que yo pensaba que me iba a agarrar una batería y no había plata. Mi mamá me dio mi primera guitarra y por ahí me fui. Ok, No había de otra. bueno. ¿Sabes que la batería tampoco es poca cosa? Sí, Cholo? O es- sea, No había dónde ponerla. y no en ese había- tiempo no había batería eléctrica así como... No, no. No. También el bullón que tenías que hacer en tu casa, uff. Sí. Víctor, ¿y tú? ¿Cuándo empezó el tema de la conexión esta de alguna forma con música? No necesariamente la música pesada, sino que música, algo que como... ¡pah! Bueno, como mencioné, en la casa de mi abuelo siempre había fiesta, siempre había música. Mi abuelo escuchaba música, escuchaba bastante discos de acetato. Había miles de discos, o sea, pero éramos como una discotienda. Pero yo no sabía qué era eso. Entonces yo con mi primo Switch, que fue de las personas que me introdujo a la música pesada, ahora hablaré de él, jugábamos frisbee con los discos, dije. Qué mal, o sea, hoy me siento terrible, pero... Pero la disfruté. Entonces siempre mi música como que, digo, en mi casa hago música. También mi tío Coti se la pasaba escuchando rock, de todo tipo de música, rock en español, rock en inglés bastante. Y una tía tocaba guitarra, así que siempre había una guitarra por ahí. Y yo intentaba, ¿no? Como rockerito así, chiquito, con la guitarra no tocaba nada. Y ya después, tipo, no sé, 12 años, antes, mi primo, que nos las pasó, o sea, nos las pasábamos juntos todo el tiempo, comenzó a escuchar, no sé, Héroes del Silencio, Metallica, hasta que estaba escuchando Korn un día en la radio, Adidas me acuerdo. Y yo, ¿eso qué es? Y de ahí ya, eso fue para mí todo. Entonces, en la escuela también, ese año casualmente, queda conmigo un amigo que se llama Luis Zulbarán. Entonces, yo estaba así, como que haciendo algo y escucho a alguien con una guitarra tocando Entre dos tierras. Yo, wow, hay alguien que escucha rock también aquí. Y ya desde ese día, nunca más nos separamos. Hicimos la primera banda que yo tuve que se llama Azotea. Ok. Entonces, como desde ahí. Wow. Y Por- la gente, creo que la gran mayoría conoce a ti como cantante, ¿no? Sí. Pero tú mencionaste de la guitarra y tuviste algún como acercamiento con un instrumento que casi te llevó a tocar un instrumento o ya lo tiraste y ya de una voy a cantar. Bueno, con este amigo Luis Zulbarán sí tuve un intento porque él tenía guitarra. Entonces yo traté, pero la verdad es que no di bola. La guitarra quedó ahí y yo iba a ser el cantante de una banda ficticia. Ok. Y ahí, justo agarrando el gancho ese que tú comentaste, ¿cómo viene el tema de hacer parte de una banda, ¿no? Empezando por ti, George. ¿Cuándo empieza eso de decir, puta, ya no es más batería, es guitarra, y de aquí yo quiero meterme con alguien para poder hacer música, ¿no? ¿Cómo empieza eso contigo? Viene a la escuela, los mejores amigos, éramos un grupito de 5 personas y, bueno, 4. Y todos estábamos en la misma onda de nu metal y escuchábamos las mismas bandas, intercambiábamos discos. Y de ahí fue que, bueno, queríamos hacer una banda. Entonces, no había vocalista, conseguimos vocalista. Y, bueno, Ática empieza más o menos en ese tiempo, en 2003, por ahí, que arrancamos como banda ya oficial.
a hacer nuestras propias canciones, a grabar nuestros primeros demos. Pero Ese antes de Ática, ¿tú tocabas en alguna banda? No, me la pasaba practicando guitarra. Mi mamá me contrató un profesor de guitarra con guitarra clásica, Ok. que para mí fue lo mejor. Ese profesor se llama Olmedo, que era profesor del Conservatorio de Música, y llegaba a mi casa los fines de semana, me daba mis clases y pura música clásica. Panameño él. Sí, buenísimo. Excelente profesor y súper paciente, y me dio ganas de aprender. Entonces, para mí fue clave ese profesor. Fue Ok. lo mejor que me pudieron dar. Pero antes de Ática no tuviste banda. Para No, decir. no tuve banda, pero siempre las ganas, ¿no? El sueño Sí. de tener una banda. Puta, pero eso es brutal, de verdad, porque pensar que desde 2003 estamos en 2026 Sí. y fue tu banda, es tu banda principal, ¿no? Imagino. Mi primera banda. Sí. Carajo, brutal. Sí. Me encanta eso. Tremenda historia Y tenemos tu aquí. última. Sí, ya me quedo. Es como que fue una amenaza aquí. Y tú, Víctor, cuéntanos un poco de eso también. ¿Cuándo fue el tema de que, puta, eres una banda, tener una banda? ¿Qué bandas fueron? No sé si fue más de una banda hasta llegar en Ática. Ahí, ¿no? Bueno, yo, a ver, mi primera banda, sí. En el 2002, Luis Zulbarán, que ya hablé de él, me chotea para ver un ensayo de una banda que él estaba haciendo con otro amigo que yo tenía, que era Lucho, y otra gente del barrio de ahí en San Francisco. Entonces, yo fui, tenía un vocalista, y ese vocalista llevó como una cámara y yo era el camarógrafo. Así que los vi, ellos ensayaron, estaban tocando un poco como canciones creo que eran de Metallica. Entonces y tenían como algún par de composiciones de ellos. Entonces, al segundo ensayo fui yo de nuevo, filmé, y al tercero no fue, así que yo agarré el micrófono, al cuarto no fue, yo también agarré el micrófono, y al quinto ya yo era el vocalista, así que ahí así llegué a mi primera banda, que se llamaba Azotea, porque ensayábamos en la azotea del edificio de la Super Clean de San Francisco. Ok. Entonces, si en el 2003 alguien escuchaba una música que no sonaba muy bien o le gustaba, pues éramos nosotros. En San Francisco. Y ahí duramos como hasta el 2006, creo que fue. Ok. Del 2003 al 2006. Y de 2006 hasta 2008, Del ¿qué 2000 hiciste? Conocí a Jan, Ok. que estaba en una banda que se llamaba Trinity the Night. Entonces yo lo fui a ver una vez y realmente para mí la vocalista no lo hacía tan bien. Entonces yo le dije, y Jan, pero yo lo puedo hacer mejor que ella. Y ahí entonces creo que lo convencí un poco, porque al principio creo que la idea de la banda era que fueran puras mujeres. Y Jan. Entonces Jan como que hizo la mella, no, que más, y tiene algo de experiencia con Azotea, y bueno, quedé ahí, hicimos 2 años, grabamos un par de canciones, y ya después entonces en el 2008, pues, me chotean. Pero antes de eso, antes que estos manes se fueran a Canadá, y que yo me saliera y que Ática se desintegrara y me metiera en la otra banda, había una banda de roots, donde tocamos nosotros ¿Reggae? dos, de reggae roots. ¿En ¿Te serio? acuerdas? Bayareque. Bayareque. Ah. Con Lucho, con Roberto, con David Caparó, En la azotea. en la azotea de la Super Clean. Tú sabes Así que tocamos roots en algún momento de nuestra vida. yo y Vía estuvimos sábado con los Guayas Brutal. en La Manzana. Ah, wow, ahí conecta todo. Y David Caparó está ahí, ¿no? Ajá. Tocaba Y yo haciendo entrevista con Will Eugen, hablando de Caras de Hambre y investigando Caras de Hambre. Si no estoy equivocado, David Caparó tocó en Caras de Hambre. Sí. Sí. Yo lo veo tocando en vivo en Cultura sobre Ruedas, ahí. Y digo, puta, no es posible. Y justo ahí en el toque de Los Guayas, era un toque que tenía mucha interacción con la audiencia, ¿no? Y David en un momento habló, no, porque yo tocaba en una banda de punk y yo, puta madre, este tipo es un tremendo músico, man. Sí. Porque yo lo vi por la primera vez tocando
en el Pixby cuando tocó Carlos Méndez y él tocaba teclado, Sí. ¿no? Y puta, es otro, ¿no? Que Ese es otro que toca un montón de instrumentos también. Exacto, multiinstrumentista y no, brutal. Ustedes mencionaron algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, como yo soy el abuelo acá, yo soy de la época donde el New Wave of a British Heavy Metal fue, ¿no? Y ustedes vienen de la generación de Nu Metal, ¿no? Y los dos mencionaron a Korn. ¿Creen ustedes que es la banda que como más dejó su huella en términos de Nu Metal? Indiscutiblemente. Sí, claro. Son defensores. Te voy a poner otro ejemplo. Un día nosotros ensayábamos en el mismo lugar que se llama Dram, abajo ahí en Obarrio, Ok. en los estacionamientos de Obarrio, de abajo. Y todavía no nos conocíamos. No. No. Y entonces habían 2 cuartos, entonces nosotros íbamos para uno, pero el cuarto que siempre ensayaba azotea estaba ocupado. Y yo, ¿quién está ahí? Y dije, no, unos pelados que se llaman Ática, no sé qué, y estaban tocando Korn. Tin, 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 tin. Yo, yo voy a entrar para ver quién está tocando esa, no sé qué, era estos manes. Yo dije, Muy bien, chicos. y me fui. Sí. Mira vos. Pero si ustedes tuvieran que hacer top 3 de los grupos nu metal, sabemos que Korn está, pero ¿en qué posición y cuáles serían los otros dos? Como el número 1, creo que 2, Deftones. Sí, es que es nu metal, creo que sí. Sí. Y 3. Para mí, Cool Chamber. Tackle Chamber, sí. Ochemara es cool. Limp Bizkit fueron leyendas también. Sí, ¿verdad? Fue Sí. un bandón de ese tiempo. En esta época, sí. Mudvayne. Motrain, sí, eran un metal, pero con más, no sé, que eran como diferentes, ¿no? ¿Consideran ustedes de que Tool es nu metal? No. Para mí no. No, Para mí es más progressive. quita tú ahí. No, es que... Pero porque salió más o menos en el mismo No, tiempo. y el primer disco obviamente no es tan Tantul. Tool como después creo que crearon su ADN ahí, ¿no? Tal vez por el bajista. O sea, yo tengo Claro. el tema que cuando este tipo entró, puta madre, fue un Cambió la vaina. cambio, ¿no? Junto con Adam Jones, que es otra, no sé, man, criatura que llegó a este planeta, no sé por dónde. Y ahí sí tampoco consideran un metal. Pero hay mucha gente que habla del inicio de Tool como una banda más nu metal. ¿Y qué dicen de, por ejemplo, Snot? Claro, un clásico también. Fueron más under. Pero porque no se desarrolló porque murió, ¿no? Claro. Sí. Si no, creo que hubieran sido más grandes. Ese es manso disco, realmente. Sí. Y ahora es que- volvieron, ¿no? Sí, volvieron hace Ajá. poco. Sí, 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 sí. el sí, año sí. pasado creo que fue. Sí, sí. Que Yo- de hecho agarré una birria yo en Spotify y Yo también el año pasado fue como... Y yo me iba... La fiesta que yo iba, tipo, año pasado, era fiesta música nu metal. Y ponían Korn, y una noche pusieron Snot. Y yo le dije a unos amigos, tipo... ¡Pusieron Snot! ¿En serio? Y es como... Y yo me enteré por culpa de Zeke. Estoy muy triste por eso. Porque uno de mis músicos favoritos, además de tú, es el baterista de Snot, Shane Miller. Claro. Shane Miller es un monstrazo. Y yo lo vi el año pasado. Pero Y él tocó después en Soulfly, ¿fue? Ahorita está en Bad Religion. Yo recién enterada. Y Bad no Religion sabía. yo lo vi el año pasado. No sabía, Y ve a ¿verdad? Shane Miller ahí y yo, Qué brutal. nada. Brutal. Y hablando de algo interesante que mencionaron ustedes, tuvieron, en el caso de George, no tuvo otra banda que no fuera Ática. Y en tu caso, bueno, la de Roots que mencionaron ustedes, pero imagino que poco tiempo. Sí. Pero... No dimos bola mucho. Y en tu caso fue como que la tercera banda, la de Roots, la Azotea y Ática. Y Trinity the Night. Y también. que con Jam. Jam. El tema ese de ser de una generación donde viene la música nu metal tan fuerte
¿cuánto influenció en el inicio de Attica, ¿no? Ahí para ti, George, porque tú empezaste en 2003, ¿no? Attica. Sí. Y después, ¿cuánto eso fue para ti, Víctor, la influencia de la voz, ¿no? Primero con George. Bueno, lo de esas bandas, el nu metal, creo que también lo que trajeron fue las afinaciones que Baja eran más afinación. bajas, las 7 cuerdas, y eso fue también algo que para nosotros fue que wow, como que escuchar, o sea, afinaciones super low y heavy. Incluso Slipknot, que fue una banda que en ese tiempo también que para mí Sí. me influenció muchísimo, ese primer disco. Mudvayne, que puede ser una de mis bandas favoritas en ese tiempo, en el 98 creo que salió el LD50. Pues sí, por ahí ese sonido de guitarra heavy, acordes, Korn usaba muchos efectos raros y flanger y phasers, y le gustaba como experimentar ahí con su sonido. Por ahí es donde yo agarré mi camino con el inicio de Attica, que tocábamos más nu metal en ese tiempo y tú- fuimos cambiando. ¿Y tú como guitarrista ya empezaste a tocar con guitarra de 7 cuerdas o no? No, 6 cuerdas. Mi primera guitarra fue una Ibanez, 6 cuerdas, una RG. Pero antes de grabar el primer disco de Attica, ya con Víctor, sí ya había cambiado la 7 cuerdas. ¿Y cuán diferente fue para ti? ¿Tuve que Sí. adaptarse mucho o salió más natural? Fue un poco natural, yo creo. Sí. Ya tenía rato de tocando las 6 cuerdas y afinaciones drop. Casi todo eran drop. Entonces como que el cambio no lo sentí muy drástico. Pero sí, hay que acostumbrarse como cualquier otro instrumento, ¿no? Y sorry que yo soy ahí un poco como ignorante en eso. Ajá. La séptima cuerda es la más grave o la más aguda. La séptima es más abajo. Más abajo. Sí. Ok. Y obviamente eso para el estilo es donde se encaja mucho, ¿no? Sí, y bueno, hay bandas hoy en día que ahora bajan, Un montón. se acuerdan y está ahí. Sí. Y bueno, y Víctor, tú, Azotea, ¿cómo era tu estilo de voz? Rústico. What it means. Era tratar de hacer lo que yo pensaba que era, o sea, lo que yo pensaba cómo era que se sacaba, era gritar feo, literal, o sea, no sé cómo llegué a tener más de 10 años cantando de esa manera. Ok. Pero intentaba, o sea, la música era, vamos a decir que trataba de ser algo así como Machine Head o como un poquito de Hatebreed, creo. Ok. Siempre intenté que fuera Korn, pero nunca fue. Ok. Nunca fue porque yo no pude y porque tampoco los músicos como que iban por esa línea. Entonces era como que, bueno, esto fue lo que salió, esto es lo que sacamos y estaba cool. Y así nos fuimos. Entonces decíamos que éramos como una especie de hardcore Ok. panameño. Puta, me encanta Hatebreed, man. Hatebreed también. Puta Y para madre. ese tiempo, 2003, yo estaba súper obsesionado con Hatebreed. Ellos son de la puta madre. Uf, Me encanta. de lo máximo. Y en tu caso no, no es 7 cuerdas, sino son las cuerdas vocales. 7 cuerdas vocales. 7 cuerdas vocales. ¿Cómo adquiriste o te diste cuenta que necesitabas adquirir una técnica para poder cantar y aguantar 1 hora y media, 2 horas en vivo, no? La verdad es que yo desde, no sé, desde que estaba en la escuela, siempre imitaba voces o acentos o cosas así. Entonces, había una cómica que se llamaba Beetlejuice. Entonces él tenía como siempre tenía como voces y cosas así. Entonces yo como que por ahí sabía que era. Entonces, no sé, creo que intentarlo y de la birria que existía en ese tiempo porque solo era ir a la universidad. Porque yo sí empecé a tener banda cuando ya estaba en la U, ya había salido de la escuela. Entonces ya tenía como más tiempo, entonces todo mi tiempo era para estar con mis amigos, para hacer música, para descubrir. Entonces creo que fue mucho tiempo de ocio donde pude descubrir cómo se hacía o cómo lo podía hacer más fácil, por así decirlo, hasta que realmente
hasta hace poco que descubrí Qué bueno. cómo hacerlo bien. ¿Y hace poco cuánto? Porque yo, a ver, yo estoy... O sea, hace poco yo te puedo decir... Hace rato ya. Ya hace rato, exacto. No es poco. No, yo te puedo decir que, o sea, yo fui como deduciendo, ¿no? Ok, Un poco como hasta los, no sé, segundo disco de Ática. ok. Y ya creo que de ahí hacia adelante me costó menos hacerlo, ¿sí? O sea, antes como que era un poco difícil, o no me va a salir esta noche, o cosas así. Ok. Hasta que, bueno, ya después también el YouTube ayudó bastante porque ya habían como tutoriales Tutoriales, ahí. sí. En el 2021-22 agarré una clase con Melissa Cross también, que es una coach de gritos. My name is Melissa Cross. I'm a vocal instructor and I specialize in screaming. Por así decirlo. ¿De Panamá? No. No, es una señora que se dedica a darle clases a todos los vocalistas de metal. Se Ah, no ha sabía, dado man. clases a Randy Blythe, a un montón de gente. Sí. Y bueno, esa clase que fue un fin de semana, era ella y Eddie Armidia de Suicide Silence. Entonces ahí tuvimos como 10 personas y nosotros, y fueron, no sé, ¿Pero eso fue virtual? virtual, sí. Puta, Como pero qué cool, no sabía de eso, man. Yo creo que fue- vi un par de videos de ella. Sí, yo no... brutalísimo. Eso fue como, oh, ok, todo esto es lo que pasa dentro de mí y ya entiendo qué estoy haciendo. Entonces ya desde ahí en adelante fue como mucho más controlado. Sí, porque no quiero saltar en el tiempo, pero tengo un recuerdo de cuando pudimos compartir tarima, que fue abriendo para Sepultura, y antes de Ática subir en la tarima, estaba tocando cómodo, y me recuerdo de tú haciendo ejercicio vocal, ¿no? Sí. Ahí en el backstage, Sí, sí, sí. ¿no? Y yo como puta, obvio, sabía ya que habían técnicas, pero nunca había estado cerca de alguien que canta de la forma como tú cantas, haciendo como el calentamiento ese, ¿no? Pre-show. Claro. Y es parte de, ¿no? Imagino, parte de la técnica, ¿no? Sí, sí, porque es como si fuera un deporte. Si no llegas frío y que va, o sea, el rendimiento o no va a ser igual o la primera por lo menos no va a salir bien. Y entonces lo que me dice mi coach Georgie Hay que es calentar. que desde la primera tiene que salir bien, entonces Muy hay bien. que calentar. Y George, ¿tú fuiste el fundador de Ática? Yo y el vocalista en ese tiempo, que era Jonathan Halax, Ok. ahí fue como que la idea es que vamos a hacer la banda y hacer el scouting. Pero prácticamente ya sabíamos quiénes iban a tocar porque estaba en la escuela con mis mejores amigos que también estaban aprendiendo a tocar su instrumento. Ok. Entonces, todos estábamos como al mismo nivel. Creo que el guitarrista en ese tiempo sabía tocar un poquito más, porque tenía como ya un año tocando o dos. Pero fue así como que, bueno, vamos a hacer la banda, vamos a aprender. Tú la batería y yo acá. Y así fue. Y la definición del estilo vino por esta influencia de la época, como mencionamos, el nu metal. Sí. Y en estos 5 años, ¿no? Antes de la entrada de Víctor, ¿cómo tú puedes decir de la evolución de la banda? Desde cómo empezaron hasta, creo que llegaron ahí en un momento ya como más maduros en términos de estilo, música y todo lo demás. ¿Cómo sentiste la evolución esa dentro del estilo que tocaban ustedes? Bueno, cuando grabamos el primer demo, fue como escucharte por primera vez en la radio y poder como hacer tu propia crítica como banda, escuchando. Y eso, y también cuando el baterista aprendió a tocar doble pedal, que al inicio no tenía y no sabía, fue donde creo que la banda evolucionó a experimentar con un poquito otros géneros, pues como más metalcore o otras cosas. Ahí fue donde empezamos a componer un poco diferente, porque el baterista había evolucionado también en ese tiempo. Y en estos 5 años, antes de la entrada de Víctor, ¿ustedes llegaron a lanzar algo físico, media física o no? Demos, siempre estábamos grabando. Ok. Práctica desde el inicio, puedo decir que nunca paró de grabar y escribir. Y los primeros demos que fue con Marco, no me acuerdo el apellido, Marco, que tocaba en Pureza, que fue uno de los ingenieros en ese tiempo que grababa muchas bandas. Ok.
Y un par de años después grabamos un demo con Nacho Molino, que para mí eso, o para la banda, fue súper importante porque recuerdo que no estábamos preparados y Nacho nos largó para la casa. Así que váyanse. Váyanse a practicar. Y eso fue como una lección de que tenemos que ponernos más serios, practicar. O sea, no quiero que me vuelva a pasar eso, ¿no? Y en este momento Nacho ya estaba trabajando con producciones más... Sí, top. Nacho creo que acaba de llegar de Chile y tenía su estudio y todo el mundo quería grabar con Nacho porque o sea, era el man. Entonces, pero era jodido para bien. Eso, O sea, total. te O hablaba sea, claro, directo y para mí eso fue como una de las mejores lecciones que me han dado, es eso, que te digan que no estás preparado. Y cuando tú mencionaste que grabamos demos, ¿las demos eran en cassette o qué formato grababan ustedes en este momento? En CD, En CD, así ya. que los tiempos que pirateabas tu CD, hacías tus copias y bueno, en ese tiempo estaba Katy Kuruklis de Sí. Vueltas de Tres, Sí. donde nos abrió las puertas por primera vez para poner la música en la radio y siempre era como una emoción llegar ahí con tu nuevo disco o demo o lo que sea y era algo importante en ese tiempo, ¿no? Total. Hoy pensando un poco en eso, es una pregunta ahí en el medio, ¿no? Pero creo que hay un tema interesante a discutir. ¿Existe hoy algo parecido con lo que tenía ella de poder como que traer eso más para la cara, ¿no? de la audiencia? Es decir, mira, esto es un estilo de música que no se escucha regularmente. Hay un programa de radio dedicado a eso. Hay como... Está Rockismo, que están moviendo mucho lo que es las bandas nacionales. Fabricio, ¿no? Fabricio. Y sí, el que yo conozco, y bueno, Radio 10, que también mueve bandas nacionales, más hacia el alternativo y indie y esto. Pero rockismo sí, metal, punk, lo que tú quieras. Sí. Y bueno, los lanzamientos, ¿no? De los discos a través de También. Rolling Stone y todo lo demás. Sí. Sí, yo creo también que es algo... No sé cómo era antes. Yo conocí Katy, obviamente, y tiempo después pasó lo que pasó. Entonces no puedo acompañar como todo el tema de cómo era, ¿no? Pero O sea, lo que sí te puedo decir es que en ese tiempo Katy no le cerraba las puertas a nadie. nadie, ¿no? O sea, porque a veces hay bandas que no pueden grabar tan bien o tan buena calidad, por ejemplo. Sí. Y en esos tiempos, en algunas otras radios no te aceptaban. Yo te puedo hablar por mí, a mí con Azotea no me aceptaron en varias. Y llegamos donde Katy fue una vez, entonces sí marcaba la diferencia, sí era bastante distinta a lo que puede ser hoy también, ¿no? También ese espacio era un espacio para escuchar bandas nacionales en su mayoría. Sí ponía bandas afuera y todo, pero creo que había una buena exposición para las bandas nacionales que creo que hoy en día sí falta más de eso, Ok. de más exposición. Bien. Ahora vamos al momento. Yo no sé si fue Víctor que pateó la puerta y entró o si fue George que lo invitó. ¿Cómo fue la entrada de Víctor en Ática? Sí, necesitábamos un cambio y Víctor, bueno, era uno de mis mejores amigos, como éramos bandas hermanas, Azotea y Ática, y estaba en Canadá en este tiempo estudiando con los pelados de Ática y sabíamos que íbamos a regresar. Entonces le escribo a Víctor, le digo, hey, ¿tú quieres cantar? Yo creo que yo le dije que en Ática, él dice que no sé. Pero Nunca me dijo que era Ática. él dijo que sí, estoy. Y no me acuerdo si le enviamos unas canciones que teníamos para que él fuera como escuchando. Y llegamos a Panamá, hicimos el cambio. Y el cambio fue para mejor. Desde que entró Víctor se abrieron muchas puertas. Pero dame un poco de detalles de esa transición. ¿Cómo fue Fue ahí? una decisión obviamente difícil porque el vocalista en ese tiempo era mi mejor amigo y, o sea, no tener que despedir a alguien nunca es fácil. Sí. Pero bueno, también es verlo como un negocio, proyecto que hay que hacer cambios y para el bien del proyecto Tocó a ti. nos tocó a mí y al baterista en ese tiempo y bueno, cosas que pasan y para la banda fue lo mejor. Y en esta época, vamos a hablar ya 2008, ¿no? Cuando tú entraste, Víctor. ¿Cuál era el line-up de la banda? ¿Quién estaba? En ese tiempo estaba
Israel Peyot, el baterista. El bajo estaba Esteban Díaz y yo en la guitarra. Éramos una guitarra. Ok. Y entró Víctor. ¿El cantante anterior cómo se llamaba? Jonathan Halax. Jonathan Halax. Ok. Entonces éramos un line-up de 4 por un par de años. ¿Y cuando tú mencionaste que estudiaron en Canadá? ¿Tú y quién más? El line-up de Ática, antes de que me fui a Canadá, nos fuimos en el 2007 Ah, o 2006. Estaba Jonathan Halax, Armando López en guitarra, que no pudo ir, y Esteban Díaz en el bajo, que fue, y Israel Peyot, que mi baterista actual, el primer baterista de Ática se llamaba Carlos López, ok. no pudo ir a Canadá. No se dio la oportunidad y yo buscando baterista, ya conocí a Israel y sabía que era un monstruo y era súper buen amigo, vivía cerca de mi casa. Yo le digo, hey, ¿quieres venir con Ática a Canadá? Y él, estoy. Qué cool. Ahora, ahí tengo una curiosidad. ¿Cómo fue Ática a Canadá? ¿Ustedes llegaron a hacer algo en Canadá en el sentido de grabar, hacer toques, algo así? Tocamos como 2-3 veces. Estudiamos en la misma universidad, producción y ingeniería de sonido. Y fue más como aprender, porque ahí fue donde vi bandas de verdad. Es que, o sea, yo pensaba que yo tocaba, pero cuando fui allá dije, tengo mucho que aprender. Y mucho Qué cool. Quiero saber ahí, ¿qué viste en Canadá? ¿Qué fue? Íbamos a conciertos, vi Deftones, vi Cannibal, ¿Llegaste a ver Rush o no? Novia Rush, vi Lacuna Coil, Black Dahlia. Y en estos tiempos yo estaba creyendo en Black Dahlia. Y llegar a verlos y ver ese nivel, pues. Sí. Y ver el nivel de las bandas locales que estaban abriendo. Que era, ok, las bandas locales que eran de Vancouver eran unas bandas increíbles que, o sea, había otro nivel, ¿me entiendes? Entonces, no estábamos ahí, pero sabíamos que había que trabajar más. Vivíamos en una casa donde ensayábamos todos los días, íbamos a la universidad a grabar la música que hacíamos, y ahí fue donde aprendí a grabar y con todo lo que era Ática. Y bueno, gran parte de la evolución de Ática fue grabar tantas veces que al escuchar eso y poder criticar y saber cómo mejorar tus composiciones, para mí es clave eso, lo que es el estudio, pues. Porque una cosa es tocar en el cuarto y otra cosa es... Tengo una pregunta escuchar. relacionada a eso que para mí es importante saber. Porque, a ver, cuando tú empiezas a comentar eso, empiezas a hacer varios links en mi cabeza, ¿no? Ujú. Tú mencionaste, voy a Canadá, voy a ver conciertos de bandas ya conocidas, pero me llama mucho la atención las bandas taloneras Sí. que ya tienen otro nivel. Entonces yo creo que eso ya hace como que, puta, yo por más que no sea una banda conocida, cuando regrese a mi país, yo voy a hacerla de la puta madre con todos los micro detalles. Exacto. Y eso es una característica de ustedes. Yo ya comenté ahí abajo y me llamó muchísimo la atención algunos conciertos que yo vi de Ática por el nivel de detalle que tienen ustedes adentro de una música, que es una música que para extraer eso requiere mucho. Entonces ahí ya empiezo como a hacer links, ¿no? De lo que tú mencionas de esta época de Canadá. Para hacer un salto ahora y entender cómo también fueron estos 5 años, son otros 5 años, que desde la entrada de Víctor, 2008, hasta el lanzamiento del primer disco, que es 2013, ¿no? ¿Qué pasó en este periodo y cómo fue decir estamos entrando en un estudio para grabar nuestro primer disco? Bueno, antes de entrar a grabar ese disco, grabamos unos demos o singles con Víctor y estábamos evolucionando como banda también, como buscando otro sonido o tratando de buscar nuestro sonido más que nada. Y Víctor con otra voz que tenía otro poder, entonces fueron como 3-4 años de eso, de componer, tocar, grabar y hacer canciones hasta que eventualmente teníamos suficiente para ir a grabar un disco. Y tocar, ¿eh? Tocábamos todos los fines de muchísimo. semana. ¿Presentación en Sí, vivo? sí. En épocas. Miles de veces. Tocábamos
por lo que sea, y que una botella de ron tocamos. Dale. Literal. Ajá, una caja de pinta tocamos. Y esa experiencia, obviamente, ¿no? Coger calle, cogimos calle, pateamos calle por todos lados. Y bueno, ahí el aprendizaje, ¿no? Y Sí. saber que estás Y, tocando. y una pregunta, en esta época, antes de grabar, ¿no? Que mencionan este periodo de tocar mucho, ¿cuáles eran los lugares en Panamá para tocar? Me acuerdo, bueno, me acuerdo de Lolo, Ralph. que fue mi primer venue que toqué. Estaba Gravity, estaba Hades, Hades, que sí. fue antes de Hangar. Ok. ¿En el mismo lugar de Hangar? No, No. Era una tienda de CDs. En que el quedaba día, por en el día Dorado. era tienda de discos y en la noche se transformaba en un bar. ¿Y eso dónde era? ¿En Movían qué los lugar? CDs Al lado de Nicos Café, del Dorado. del Dorado. Ah, del o sea, Dorado. que está Sí, Nico, sí, sí. El estacionamiento al ladito. Mira vos. Y 2 Halloween se hicieron abajo. Había unos estacionamientos abajo sin aire, sin nada, ducto, nada. Es una locura, brutalísimo. Se Ahí tocaba tocamos mucho en Chorrera también. Ok. Ahí estaba Noferatu. había En otro. casa. Ken, ¿cómo es? El Ken, el bar, Ken. bar Villar Ken. O sea, habían Rock spots. bar. Habían lugares improvisados y Seven. tocaban. Esa Sí, hora. tocábamos en Metos Bar. Tocábamos en Metos todo. Bar. Metos Bar, tocábamos en Wow. cualquier... Metos Bar existe todavía. Sí. Sí. Ahí detrás de... Eso es el Ingenio, ¿no? Carrasquilla, Vista Hermosa. Vista Hermosa. Wow. Por donde está entrando por los bomberos de Vista Hermosa. Ok. Por ahí. Ahí atrás. Metos Bar. La próxima vez que pase... Estaba sí. Garage. Garage, que era donde era drum. Nada, sí. Ese duró un par de años y era famoso. Sí que tocaron buco. Buco. Por Y todos lados. otra cosa que les felicito y espero estar correcto. Ustedes siempre pelearon mucho por el de ustedes. Digo, la música propia. O sea, nunca... Seguimos peleando. Por eso, Seguimos. yo no me recuerdo, por favor, corrígeme si estoy equivocado, pero de ustedes estar en proyectos de bandas cover. No, mira, hay un cuento de Ática que una vez, al inicio, tocamos un cover de Korn en vivo. Y la gente obviamente le encantó, mosh pit. Y el siguiente toque pidieron el cover. Y el siguiente también. Y nosotros dijimos, Más nunca voy a tocar un fucking cover. de ahí más nunca, nunca. Porque fue que, o sea, me vienes a ver a mí a tocar mi música. Sí. Y de Que fue verdad, el cover que escuché yo en el ensayo ese que... Sí. y de verdad yo anticipadamente, sin llegar al final de la conversación, les felicito porque mi última experiencia en Hangar, en ustedes en vivo, fue un toque fenomenal de profesionalismo a nivel estratosférico. Ustedes pueden estar en cualquier tarima de cualquier fucking festival enorme del mundo, tarima principal en la noche como banda principal, que, o sea, no tenía diferencia ninguna con las bandas que nosotros vemos afuera. Pero lo que sí ahí me encanta en las bandas que tienen su música propia, ven, mucha gente cantando las canciones, mucha gente tripeando, full de conocer el trabajo de ustedes. Y esto para mí tiene un valor enorme. Es decir, ustedes están hace 23 años peleando por el suyo, ¿no? Es que es eso, yo creo que hoy en día creo que los músicos quieren como aprobación inmediato. Y el cover te da eso, ¿no? Porque es algo que conocen y te pueden corear. Pero tus canciones va a demorar, ¿no? Nadie los conoce, es algo nuevo. O sea, tienes que tener un poco de paciencia en Sí. ese lado de que si quieres eso, pues. Porque todas las bandas que nos gustan comenzaron así igual. Total. Así es. Víctor, cuéntanos un poco de esta tu experiencia entrando en Ática. ¿Cómo fue este tema que tú mencionaste que no sabía que era para Ática? ¿Cómo fue esto? Al principio no sabía realmente. No. Él dice que sí, pero yo voy a decir que no me voy a mantener. Pero para mí fue como llegar a la gloria, realmente. Realmente porque ya antes que ellos se fueran, ya yo quería tocar con él, por lo menos. Y con Carlos, me acuerdo que también pensaba que era un baterista muy brutal. Entonces, creo que hasta un día tocamos en la casa de Carlos, la parte de atrás. Y que no sé si
No sé quiénes estábamos, pero estabas tú, Carlos y yo. No sé quién más había. Y ya cuando ellos me chotearon y yo llegué y tuvimos el primer ensayo ahí en el estudio de Nacho, para mí fue la gloria. Y hasta el día de hoy. Pero Sí. tú hiciste un comentario ahí abajo cuando conversamos que tú ibas a ver Ática, ¿no? Y decía... La primera vez que yo los vi fue cuando creo que ustedes participaron en lo de en los premios Panamá Rock. Y fue una discoteca por ahí por calle Uruguay y yo fui con Luigi y los fuimos a ver ustedes y yo cuando los vi yo seguro puedo hacer ese trabajo que estoy viendo Tú ahí. eres el rey de la manifestación ahí, tipo... Y yo desde esa vez que los vi, porque para mí fue lo más como parecido a Korn en sonido y en actitud de los músicos. Entonces eso me enganchó, no sé, me enamoró, lo puedo decir así, me enamoró así ver eso en vivo. Yo tengo que estar ahí. Entonces de ahí ya éramos amigos, ya nos habíamos visto, parqueamos un montón. No parqueamos tanto, ya nos habíamos visto, pero de ahí en adelante fue una locura. Pero que nunca nos separamos. Siempre estaba en San Francisco. Qué bueno. Siempre estábamos juntos. No sé, era como un bromance. Así que cuando llegó el 2008, me chotearon, llegaron aquí, tocamos por primera vez, para mí fue lo máximo realmente. Bueno, y ahí, como comenté, ¿no? 2013 viene el primer disco, ¿no? Se llama The Horror Show Begin. Y ¿cómo el público recibió eso? No sé, en esta época, 2013, exactamente cuáles las bandas existían. Yo ya estaba en Panamá hacía 6 años. No me recuerdo exactamente lo que veía. Yo me metía ahí, pero puede ser que ya vi ustedes en una época pasada. Pero cómo fue grabar y poder mostrar el trabajo ese para el público. La grabación fue con Nacho y Pablo Gobernatori en 2013. Pablo Gobernatori. de... Argentino. Ah, ok. Ellos trabajan juntos y bueno, lo contratamos para hacer la grabación y la mezcla del disco. Y fue brutal. Fue, o sea, un estudio que tenían ahí en Costa del Este que era increíble. Dream Factory se llama. Dream Factory. Ah, Dream Factory, sí, Ahí sí, en la grabamos salida eso. del corredor, ahí. Ahí grabamos el disco. Ah, mira, man. Yo siempre pasaba enfrente a este lugar y decía, puta, ¿qué hay ahí adentro? ¿No? Es Increíble. como, El estudio es increíble. Y bueno, la experiencia de grabar este disco de 10 canciones con 2 personas que eran genios en su trabajo. Y no sé, fue como un momento especial para la banda porque veníamos trabajando canciones de hace rato, ¿no? Bien. Y poder ya imprimirlo y tenerlo en disco y cool. fue brutal. Y Víctor, en esta época, ¿quién eran los integrantes de la época de la grabación del primer disco? O sea, Yori, obvio. Israel en la batería y el bajo era Iván. Eran 4. Éramos 4, sí. Ok. Iván Triplet. Iván Triplet. Ok, qué bueno. Y bueno, ahí lo que sí yo percibí es que entre un disco y otro hay un tiempo, ¿no? Pero hay un tema interesante. En el primer disco que tiene la canción Lilith, ustedes grabaron un video. Sí. El video fue grabado en la misma época del disco, fue después. ¿Cómo fue exactamente la historia del video este? Creo que fue poco después del disco. Con este amigo de Guatemala. Manny Herrera. Manny Herrera de Guatemala, que estaba en Panamá y creo que nos escribió y vamos a hacer un video. Fue todo como espontáneo y recuerdo que él pidió un permiso para que pudiéramos filmar un video en el Causeway, en una casa abandonada. Ok. Y ahí fue... Donde fue el Crossroad este año. Ah, sí. Ahí fuimos. No sé. En una de esas casas abandonadas, ahí grabamos el video. Y En Víctor, el stand de Adidas. Ahí. Literal. y Víctor, una pregunta. Muchos cantantes no les gusta el título ese, pero al final es, ¿no? Como frontman, ¿no? Tú te sientes así como liderando
Y te iba a preguntar también por el video. ¿Cómo es la experiencia esa de decir, voy a estar enfrente de las cámaras y soy la voz, ¿no? Lo que, ¿no? Ok, yo pienso que si vamos a estar en esto es porque nos gusta. Entonces, preparado desde el día cero. O sea, desde que yo vi, no sé, el primer video de Korn que me voló la cabeza, yo quise hacer eso. No para ser como Jonathan Davis, sino para hacerlo como yo. Entonces, no sé, creo que nunca he tenido... O sea, creo que la parte que más me gusta de tener una banda sería ser frontman, sería cantar en vivo, sería hacer videos. Grabar no tanto. Ahora me gusta un poco más, pero ese disco a mí no me gustó tanto. Por la experiencia... Sí, por la experiencia de grabar y de que de repente no conocía tanto mi voz. Sí, entonces Ok. era como un poco... Fue un poco... Uf. Imagino que sintieron ustedes la diferencia entre grabar demos y entrar, como mencionaron, en un estudio como ese Sí. y meter un disco. Yo sobre todo porque por lo menos Georgie y Israel venían de Canadá, que ya habían hecho algunas veces eso, ¿no? Sí. En lo de la universidad y esto, pero yo sí no tenía tanta experiencia, así que yo creo que a mí me costó un poquito más. Ok. Y creo que por mí fue que demoramos 5 años. Grabaron el disco 2013. Después hay como mencioné, un gap ahí entre el próximo, que fue 2019. Pero en este tiempo son 6 años. ¿En qué momento pasaron a ser 5? Creo que justamente cuando salimos del primer disco y invitamos a Eduardo, como en el 2014 por ahí, invitamos a Eduardo a tocar guitarra. ¿Qué Eduardo? Eduardo Medrano, el que toca bajo hoy en Ah, día. él tocó guitarra con Ática. Él tocó guitarra como 1 año, creo. Y Ah, era mira. la misma alineación, o sea, nosotros 3 con el Capi, Ok. estaba Iván en el bajo y guitarra Edu. Edu. Que de hecho compusimos un par de canciones del Decimation con él. Creo que Sí, estaba como 2 o 3 canciones ya con Eduardo. Black Void, creo. Sí, Black Void y Menticide, creo que también. Menticide, esa es la que iba a decir. Interesante. Y ahí entonces Edu entra como el 5º miembro de la banda. Sí. Y eso va hasta el próximo disco, No. que es el Decimation, ¿correcto? 2019. No, en verdad Eduardo sale como al año Y entra Ian. y entra Jan. Ah, ok. Así que Jan- Pero como por 2 ensayos entró Johnny. Ajá. Johnny que estaba en Empire of Gore. ok. No sé Eh, quién es. Puede ser que conozca, pero Sí, sí. nombre así no. Creo que tenemos fotos también, Ok. como 2 ensayos o 3, no sé, un tiempo estuvo y después Ok. entonces entró Jan. Ok. ¿Y Jan? Y Hasta todavía hoy. estaba Iván, ¿ah? Sí. Ok. Sí, estaba... Y bueno, Ian vivía en la playa en ese tiempo y él no tenía 7 cuerdas. Que él no tocaba 7 cuerdas. Ok. Yo le escribí, necesitamos un guitarrista, lo conozco de toda la vida. Incluso Ian viajó con Ática su primer En el 2009, nuestro primer... show en Medellín. Exacto. 31 de enero del 2009 fue nuestro primer show en Medellín. Él tocó el bajo en ese Y show. fuera de Panamá. Fuera de Panamá. Sí. Ian tocó el bajo en ese show y él siempre fue buen guitarrista y, o sea, era como... Tenía tanta energía, Ian. Nunca quería parar de ensayar, nunca quería parar de tocar. No quiere parar. Nunca. Y le escribí y se compró sus 7 cuerdas, aprendió a tocar. Eso fue una fase también de aprendizaje para él. Ok. Y después empezamos a terminar de escribir el disco. Pero entonces, a ver, entra Edu en la guitarra. Edu sale. Sale, sí. 2 ensayos con otro guitarrista, Johnny. Johnny, y entra Jan. Jan. Y Edu se fue Sale, por otro Sí, lado. sí, ya no... Ok. Diverso. Creo que estuvo ahí. Creo que se me... Sí, yo creo que... Ok. Sí, tuve un par de bandas antes de Diverso, yo creo. ¿Y cuál es entonces la formación del segundo disco? Que es el Decimation. Pero es que... es que hubo un lapso, porque entonces después Iván
ya no estuvo más, Ah, y entró Joaquín en el bajo. ok. Y compusimos un par de canciones también. Y la alineación del 2016-2017 fue con Joaquín y Jan. Ok. Y con ellos fuimos a Colombia 2 veces. Tocamos con Suicide Silence y con In Flames. Y después de In Flames, Joaquín sale y entra Pepo. Y ahí terminamos el Decimation. Sí. Y O lo sea, sacamos. quien grabó Decimation en el bajo fue Pepo. Fue Pepo. Sí. Nos sale el segundo disco, 2019. Un año antes de la fucking pandemia. ¿Y qué pasó con ese disco? ¿Qué pasó con Attica en no saber que un año después venía pandemia? ¿Qué pudieron hacer con un disco que salió en 2019? Bueno, creo que ya venía como desde el 2018. Y lo digo porque me acabo de acordar de algo. Como en octubre del 2018, nosotros planeamos la gira de México del 2019, que fue en marzo o mayo, una de esas dos. Y yo creo que ahí ya veníamos como con ese plan de promocionar el disco que íbamos a sacar, que realmente no recuerdo muy bien cuándo salió el Decimation, en qué fecha, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces ya teníamos desde el 2018 la fecha de la gira de México, entonces ya sabíamos que el 19 iba a ser brutal. Sacamos el primer video, que fue The Black Void. Que inclusive eso salió en el 2018, mucho antes. Y de ahí, bueno, Georgie nos metió en el concurso A lo del Wacken. del Wacken. Así que también sabíamos que iba a venir eso y era como todo, era como disco, el tour de México, lo del Wacken. Creo que habíamos ido a Manizales. No, Fue después. fue después. Entonces, bueno, ya teníamos lo de México, así que estábamos súper enfocados. Sacamos nuestra primera remesa de teachers de la Ouija, que eso en verdad fue brutal. Con eso pagamos lo del booking. Sacamos el disco, participamos en lo de el backend. Ganamos, nos fuimos de gira. Regresamos. Eso fue 2019. Eso fue 2019. Ok. Ahí quería justo entrar en el tema de Wacken. Yo siempre cuando puedo pongo ahí el video del concierto de ustedes de Wacken, ¿no? Y otra vez digo, puta madre, podría estar en la mayor tarima de Wacken que estaría, o sea, así con cualquier banda, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de ir a este festival? Primero saber que ganaron y después, ¿no? Decir, carajo, estamos en Wacken. ¿Cómo se prepararon? Bueno, la preparación... Bueno, no fue la primera vez que competimos. En el Competimos 2011. 2011 y no ganamos la clasificatoria de Panamá. No, ganó Cabeza. Y como que... No sé, algo le pasó a ti en ese momento, como perdimos esa competencia, fue como que hay que subir el nivel. Entonces empezamos a prepararnos de otra manera, o sea, ¿no? Más ensayo, escribir mejores canciones, etc. Y entonces volvimos a inscribirnos a esta vuelta y yo creo que yo le dije a Víctor, dije, nosotros vamos a ganar esta vuelta. Qué brutal. O sea, sentí eso, que estábamos listos. O sea, de tanto tocar, tanto grabar, se sentía eso en la banda. Pues. Y fue así, y obviamente tocar ahí es un sueño de cualquier metalero. Poder estar ahí y ver la bandera de Panamá. Y el momento antes de subir la tarima para mí fue el momento más especial. O sea, ¿no? Ahí, con tus mejores amigos, el abrazo, finalmente vas a subir y es como que wow, ese para mí fue el mejor momento. Y ustedes, algo que yo valoro mucho, que es la parte visual. Es decir, cuidado de vamos a subir a una tarima que sabemos que es súper concurrida en el mundo y hay que mostrar la música, pero nosotros como artistas. Me recuerdo que ustedes tenían la camisa, La guayabera. Unas guayaberas negras. exacto, negra.
Y eso fue idea de alguien específico, como viene este tema del cuidado, no solamente musical, sino como artista, ¿no? Que vas a presentar a tu audiencia. Sí. Como representar a Panamá con algo, una guayabera. Autóctono. Sí, exacto. ¿Y qué más? Algo más hicimos en la tarima. Eso me Como marcó. la Eso fue bandera, como... o pusimos... Sí, no teníamos bandera, ahora teníamos como esas cositas que uno se pone de fútbol. Las teníamos aquí, como esa que dice Panamá. Ok. Y eso. Pero ya. Fue eso y el intro que fue súper panameño, el Montuno. Bien. ¿Y cuánto tiempo para ustedes duró el toque? Porque creo que son más o menos 25 minutos, ¿no? Por ahí. ¿Y cómo fue eso para ustedes? ¿Se recuerdan los detalles? ¿O cuando terminó ya fue como puta madre, ni sé qué pasó? ¿Cómo fue? Pasa muy rápido. Pasa O sea, muy rápido. el antes fue... Yo fui hasta el baño, me acuerdo. Tuve que ir. Pues, no sé si son unos nervios o la adrenalina, pero yo fui al baño, después corría, tan estos manes que, vamos, nos abrazamos, tan. Y cada uno se fue metiendo. Yo no sé por qué yo entré corriendo, pero entré como un loco. Y no sé, fue como estar en casa realmente o sea, en mi experiencia fue como, o sea, como estar en casa, como brutal, como esta tarima la conozco, aunque era la primera vez que la pisaba, pero se sentía así realmente, o sea, como por todo el ambiente también que te da el festival, la organización, todo es la meca realmente. Qué cool. Y la energía de la banda también se siente y eso hace la diferencia de siempre. Sí. ¿Y alguien acompañó a ustedes en Wacken con el tema de sonidista? ¿O ustedes al final tuvieron que No, confiar en alguien ahí? Sí, ellos tenían un reglamento de que no podía, si llevaba sonidista no podía tocar la consola. Ujú. Era unas reglas que tenían ahí. Creo que era más para las bandas que habían ganado los concursos de Su país. sus países. Yo creo que tal vez no. Una cosa que no me gusta es pensar que ustedes solamente tienen el reconocimiento por Wacken. ¿Sabes? Es mucho más que eso. Wacken, imagino que para ustedes como profesionales de la música y por tantos años peleando por el suyo, es un check importante. Sí. Pero puta, hay mucho más cosas pasando además de Wacken, ¿no? ¿Cómo fue el regreso? ¿Cómo fue salir de Wacken y volver a ponerse en el zapato de somos una banda donde tenemos a un manso, a un hangar, a un sótano? No es un lugar donde tenemos Wacken todos los años. Bueno, yo pienso, para mí, en lo personal, pues como no sabíamos que venía la pandemia tampoco, entonces creo que veníamos súper hypeados, por así decirlo. Curiosamente, el día que yo me fui, o sea, nosotros todos viajamos como por grupos, porque no podíamos viajar el mismo día, qué sé yo, o no compramos los vuelos al unísono. Entonces, yo viajé con mi esposa Lourdes, que era la manager de Ática en ese tiempo, y ese mismo día cuando vamos saliendo de Panamá, le escriben de Colombia que si nosotros queríamos sino tocar en el Notfest de ese año de Colombia. A lo que yo, pues, obviamente que sí. Pero bueno, este man le dice, hablamos cuando vuelvan, que les vaya bien, tal y tal. Así que cuando regresamos, ya teníamos un toque creo que era con Cabeza de Martillo, y lo tuvimos súper cool, y ya después de eso veníamos a hablar lo del Notfest. Lo del Notfest no pasó. ¿Y por qué? No pasó porque había muchos filtros. Entonces el último filtro no lo pasó. Okay. Cuando pasa esto, pues la persona esta, que es un promotor de Colombia, como con mucha pena le dice, bueno, tengo estas dos. Tengo un festival, que es uno de los mejores festivales de Colombia, que se llama Manizales,
el Grita Rock de Manizales, o tocar porque iba a hacer un show, ¿cómo se llama esta banda? Carnifex. O sea, o tocan con Carnifex en Bogotá, O el festival. o el festival, y como ya habíamos tocado con otras bandas allá para abrir el show, yo pensé como que bueno, sería mejor lo otro, y al final decidimos tocar en el Manizales, que también fue brutalísimo, que tocamos con Slug, con Misery Index, Sí, pocas bandas y brutales. un montón de bandas allá también, y de ahí teníamos ya otros planes, íbamos a tocar en Costa Rica, que tocamos con Origin Y Faceless. y The Faceless, teníamos lo del Manso Fest y esto, entonces para mí estuvo como que brutal, o sea, seguía nuestros planes y de seguir haciendo y buscando y volver a Europa y volver a México, quizás, pero bueno, cayó lo de la pandemia y creo que ahí sí fue como que se rompió, ¿no? Total. Un poco todo, Se frenó. se frenó. Y el freno ese, ¿cómo fue para ustedes en el sentido de pensar, no sé, cómo seguir con una banda en el momento donde no se puede reunir Claro. físicamente, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, el freno fue seguir trabajar y que hicimos componer el tercer disco. En ese tiempo, Jan tenía el salvoconducto, entonces se escapaba a mi casa a componer y tuvimos con eso varios meses. Ahí dándole, mandaba las maquetas a los demás y así íbamos opinando y hasta que llegamos a tener como unas 10 canciones. No recuerdo cuánto demoró hasta que abrieron las calles que pudimos ir al estudio. Y eso fue como que, ok, vamos a grabar este disco. Ya entramos, grabamos The Eternal Cycle, que fue un proceso diferente. Sí. Todo fue muy diferente como hicimos este disco, pero fue brutal a la vez, porque salimos de la jaula de la casa y las ganas de nuevo. ¿Y The Eternal Cycle es la misma formación o cambia? La misma formación. Está igual, Pepo, Jan, Capi. Israel y Víctor. Yo. Y el disco sale en 2024, ¿correcto? Sí. Estamos hablando 4 años después de pandemia. Porque, a ver, 2020 fue el año anunciado de pandemia, pero la pandemia tardó un montón, ¿no? O sea, mucha gente mira 2020 como el año pandémico, pero el año pandemia fueron años, ¿no? No fue Sí, como hasta el 22 más o menos. Un año, lo ¿no? cuento yo. Exacto, entonces... Fueron como 3 años trabajando ese disco, más o menos. Y ahí, George, cuando tú mencionas entramos en estudio, ¿eso fue ilícito ya? Polífono. Yo entré al estudio que se llama Polífono, que estaba Ricky Merchant, que fue mi socio, que fue que me invitó a trabajar ahí. Entonces ya tenía el espacio para grabar. Y entonces, desde ese entonces Ática ha tenido la suerte de que tenemos el estudio como casa. Ok. Siempre que ensayamos y grabamos ahí. Ahora ilícito. Polífono se mudó para Santiago. Ok. Ricky se fue. Yo me quedé ahí en el mismo lugar y se unió a Asael, Buen Día, que incluso con él mezclé el disco de The Eternal Cycle. Así que ya tenía una participación de ilícito en este disco como si fuera la mezcla Sí, en que es entre tú y Asael. Exacto, como que empezó con Polífono, las grabaciones, pero terminamos ya con ilícito Ok. el producto. Y como disco full, este fue el último que grabaron ustedes. Ujú. Y de ahí también hay un par de cosas que entre el año 2022 y ya también del disco ese, ustedes grabaron videos, ¿no? Entonces, 2024, Son of Oblivion, Ujú. es un tremendo video. Pero ¿cuál es de ahora, pensando, porque ahí también tiene un par de cosas, ¿no? 2024, recordemos, 12 de abril 2024, Sepultura en Panamá. Ujú. Y ustedes fueron una de las bandas taloneras, ¿no?
mencionaron que ya tocaron con muchas bandas internacionales, ¿no? Ustedes mencionaron In Flames, por ejemplo, y tocaron en varios países también, ¿no? Colombia, Costa Rica, México. Pero, ¿cómo fue estar en Panamá y tocar con una banda en un momento tan especial, ¿no? De ellos, como la despedida de Sepultura y todo lo demás? ¿Cómo fue la experiencia esa para ustedes? Uf, brutal, realmente. Y facto, el primer logo de Ática que yo hice, lo hice en base a las letras del logo de Sepultura. O sea, literal, había un font de Sepultura, y yo agarré ese font, escribí Ática, y con otros varios fonts, y entonces ahí fui creando letra por letra. Pero Sepultura, mucho que ver. Entonces, creo que Sepultura es una de las bandas de América que nos representa, y haber tocado en ese show fue una fue locura, brutal. realmente. Para mí brutal también porque fue el primer show que mi mamá me fue a ver tocar. Yo ¿En dije, serio? En serio. Yo, Puta, qué desde cool. 23 años tocando, yo dije, si me vas a ver tocar, este es el show que tienes que ir a tocar. Y mi mamá fue con mi tía que había llegado de visita a Estados Unidos, y se encontró con el guitarrista Pitongo, Pitongo. Ok. que es amigo de mi mamá, y agarró las dos y se la llevó para allá adelante a ver Ática, y para mí fue algo especial, ¿no? Que mi mamá viera todo el trabajo que hemos hecho todos estos años, ¿no? Qué brutal. Sí. Y tuvieron oportunidad de mostrar mucho del material de ustedes ahí. No fue un show como corto. O sea, yo creo que la gente puede disfrutar del trabajo de ustedes. Ganaron una fan más. Mi mujer. Brutal. La conocí. Tal vez yo no estuve en Wacken, obviamente tocar en Wacken en otro país, llevar su bandera, tiene mucho valor, mucho sentimiento, pero estar en Panamá también tocando en este cierre de carrera de una banda que influenció tanta gente, incluso en el nu metal. Es decir, Roots Total. es un A disco Korn lo considerado a Korn como uno de los más importantes, y compartir tarima con ellos, yo creo que en el caso de ustedes, brutal, ¿no? Y yo también pude disfrutar de esa experiencia con ustedes. Y ahí es donde vi mucho del profesionalismo, ¿no? De tú ahí atrás como calentando, y también la preocupación visual de ustedes y todo lo demás. Y en este show no fue la primera vez, pero fue el mayor que pude percibir ustedes como banda, pero ya tenía un elemento diferente, o dos elementos diferentes de la época de Wacken, que es Edu, ahora tocando bajo, y Tony Sinclair en la batería. ¿En qué momento fue el cambio ese, la entrada de Tony y el regreso de Edu, pero ahora en el bajo? Bueno, la entrada de Eduardo fue por la salida de Pepo, y no sé, creo que estábamos pensando en quién podíamos meter en el bajo, y o sea, un poco difícil porque hemos tenido tantos bajistas que se nos vino Eduardo como opción, y era un buen amigo, y Yo sabía algunas. se sabía, sabía las canciones, le gustaba la Tremendo banda, músico. excelente músico, y bueno, fue así, lo choteamos, y él, y quedó en el bajo. Y con Tony fue por la salida de Israel, Ok. que también estábamos un poco preocupados de que, bueno, ¿qué hacemos? Porque el baterista Del nivel de... sí, de- no es es difícil. más duro. Sí. Y Tony, hicimos una audición de 2 bateristas, y Tony, obviamente, o sea, era el indicado, ¿no? Era tanta experiencia que tiene, Sí, sí, sí. la pegada que tiene. Y fue un proceso también que quizás no tocamos tanto en ese tiempo porque había que adaptarse. Ok. Era un momento de... O sea, él tenía que aprenderse 3 discos, prácticamente, que lo hizo, y Como 30 canciones. sí. Fue un trabajo... No es poco. Sí. No Y es mi poco. respeto para Tony porque, o sea, el trabajo fue duro. Sí, imagino.
Hay una parte, como mencioné, importante, que es la parte visual, ¿no? De una banda cuando quiere cuidar, como tú mencionaste, como un negocio, ¿no? Y don't get me wrong, cuando hablo de negocio es también todo lo que conlleva la pasión por detrás de eso, ¿no? Claro. ¿Quién es la persona responsable por eso? Es decir, tú mencionaste el logo de Attica o, no sé, el t-shirt con el diseño X, las portadas. ¿Quién son las personas que están como leading el proceso ese? Acá el diseñador Víctor. Me toca. Ey, la gente que tiene banda, tenga un diseñador. Chuzo. Nos ha salvado eso de tener un diseñador. Y tú fuiste responsable por logos y camisetas y portadas y todo. Sí, creo que por casi todo lo que ven en Instagram y en la vida real. Pero la portada del primer disco la hizo un amigo de nosotros que se llama Brasil de León. Un tremendo artista, realmente. Y ahí sí, creo que todo lo demás lo he hecho yo, a excepción de algunas cosas que de repente hemos contratado a algún ilustrador o algo así, pero sí, yo... Los flyers también, que es importante el flyer. Me encantan los flyers. Los de botaplancha son los mejores. Pero sí, flyer, camisetas, stickers. Es que la parte gráfica y visual de las bandas es súper importante, o sea, casi como la música, realmente, porque es lo que vende la banda hacia el público, además de la música, ¿no? O sea, visualmente... Y yo creo que, pues, por mi parte visual, yo creo que hago todo por ese sentido, o sea, siempre hasta las letras, como que trato de... Y aterrizando ahora en 2026, boom. Puedo decir el año 2026, por lo menos para mí, es como yo siento que es la brisa esta pesada de la inteligencia artificial. ¿Cómo es para ti lidiar con eso? Digo, artista nato, tipo artista gráfico, ¿tú ves eso a tu favor o no? En mi trabajo día a día, a favor, como diseñador gráfico, porque, pues, queramos o no, pues, hoy es ya, todo tiene que salir ya, entonces la inteligencia artificial, pues, sirve para eso y la uso para eso. Pero para algo ya más puro, digamos, como, no sé, la música o para nuestras cosas, pues, no uso la inteligencia artificial. Mantiene el purismo, ¿no? Sí, creo que no es necesario. Creo que la inteligencia artificial, usarla cuando es necesario, pero cuando no, pues, puro. Y yo voy a preguntar a ti, Joel, porque yo soy cero de querer meterme en eso, ¿sabes? Es como, yo sé que me voy, en un momento estoy jodido, pero poco a poco voy intentando absorber. Porque para mí hay mucho de, no sé, el asesinato de la arte gráfica o de la música. El guitarrista que toca conmigo ahí virtual es un fanático, se mete en todo el tema de la inteligencia artificial, pero yo no sé. ¿Cuál es tu opinión de eso en la música? Tú que tienes estudio, no maneja mezcla, masterización y todo lo demás, ¿es algo que viene a beneficio de ustedes o tú prefieres también como mantener el Yo soy más vieja OG? escuela. Yo soy vieja escuela de... O sea, es tu emoción, es tu mensaje, eres tú como músico. Y creo que la inteligencia artificial se nota, hay algo que le falta, ¿no? No sé si... Yo he escuchado muy pocas canciones que han sido hechas por inteligencia artificial y siento que le falta algo. No sé, yo soy más de querer expresarme yo y componer lo que siento y si no es así, prefiero no hacer música. Pero tú llegaste a conocer algo de inteligencia artificial porque, no sé, un cliente te pide algo o cuando un cliente te pide, tú dices, mira, yo no soy esta persona, ahí quiere por otro lado. Por suerte que no me ha tocado. Yo sé que hay músicos que quizás estén jugando con esto de Suno y hay cosas que te ayudan a arreglar una canción. No sé, creo que es un poco falta un poco de esfuerzo de creatividad, ¿no? Como que esfuérzate un poco más. ¿Dónde llegaron ustedes en términos de países? ¿Dónde Attica ya es como que conocido? Para que este próximo paso ustedes también ya lo den un poco más largo. Bueno, falta mucho por recorrer. Obviamente que tenemos planes.
ir para el sur. No hemos ido todavía al sur, Argentina, Brasil, que para mí un sueño es ir a Brasil, es una gira. Pero tenemos un buen público, creo, en Colombia, porque hemos ido Sí, en Colombia, constantemente a Colombia. Como una segunda casa. Sí. Qué bueno. Costa Rica también, segunda casa. Y México hay que volver. Obviamente es eso, es repetir y volver, para que siga creciendo la fanaticada. Tú sabes que hay un festival en Brasil que a mí me encantaría, y digo acá voy a hacer el esfuerzo ese, de poner a ustedes en el radar. Se llama Setembro Negro. Es organizado por el baterista de una banda, se llama Nervo Chaos, Ujú. que tocó en Hangar cuando Sí. vino Crypta, Crisium y Nervo Chaos. Se llama Edu, súper amigo mío. Lo crucé ahí en Hangar, nos vimos después de 20 años. Y Casi tocamos en ese evento. en el Septiembre Negro. No, en el De de este Hangar. día. Bueno, el Septiembre Negro es considerado como si fuera el Wacken en sus proporciones, pero por las bandas que participan de música extrema y todo lo demás, uno de los más reconocidos en el mundo. O sea, el tipo lleva bandas de todo el mundo para tocar en ese festival en Brasil. Y bro, es de la puta madre. Así que voy a hacer mi esfuerzo. Me encantaría ver a ustedes tocando en Brasil, porque es un país obvio que te da mucha visibilidad. Y ya como tal vez un next step de tocar en el sur, eso podría ser ahí un próximo paso. Pero cuéntame un poco sobre cuáles son los Bueno, actualmente proyectos ahora. Grabar, estamos por sacar un single pronto. Que formará parte de un EP. Exacto, tenemos ahí un EP acumulado de canciones que no queremos perder. Entonces, de mi lado me enfoco más en lo que es eso de la grabación, sentarme con ellos a componer y, bueno, también tocar Europa pronto, ojalá. Estamos viendo dónde nos conviene más ahorita. Ok. Nuestros puntos son como Europa, el sur y México. Y si se puede Estados Unidos, porque también tenemos como algo ahí hablándose, Ujú. Ok. estaría cool. Y ustedes, en el términos de grabación, ¿no? Por estar George en la banda y hoy, no sé cuánto tiempo ya tiene George, pero tener a Ilícito, ¿no? El estudio. Yo imagino que eso para ustedes es un facilitador en el sentido de cuán cerca ustedes pueden estar de la grabación de lo que están trabajando, de lo que están componiendo, ¿no? O sea, porque entiendo que ensayo ahí, ¿no? En Ilícito Sí. también. Nosotros todos los lunes es nuestro día de ensayo o componer o grabar. Es como ley en Ática. Hoy yo jodí entonces. No, pero hoy era algo productivo, ¿no? Una entrevista. Hoy trasladamos el ensayo hacia podcast. Exacto. Sí, entiendo que el tema de ilícito es importante para ustedes en Sí. esta pata de componer y todo lo demás. La plata que se ahorra en esto. Yo iba a preguntar, pero digo, no voy a O tocar sea, el tema. grabar cuesta, ¿no? Un disco. Sí, Pero bueno, obviamente. sí. Y George, una pregunta para ti, que es el miembro original de la banda, que está desde el principio. Tú eres el tipo que lleva a ellos ahí en... No, creo que. No, es... En verdad todos estamos ahí, Sí. echando para adelante. Creo que es una banda no es de uno, jamás. O sea, es un grupo es un movimiento. Eso es bueno. Es un proyecto de 5 integrantes que, o sea, con Están uno ahí. o sea, sin uno de ellos no hay banda, ¿me entiendes? Entonces como que... Bueno saber. Bueno, ya estamos llegando al final de la conversación. Que den su like, que suscríbanse en el canal y que activen la campanita una vez más para apoyarnos y traer la gente aquí a esta conversación que a mí me llena, me deja feliz. Así que, porfa, nos apoyen. Siempre termino con 3 preguntas a los entrevistados, acá individual, que tiene que ver con esta parte de cómo, no sé, fue la inspiración del inicio y del proceso.
La primera voy con Víctor. Ahora es, Víctor, ¿tú te recuerdas cuál fue el disco que cambió tu vida? Claro que sí. El momento y todo. Life is Peachy de Korn. Muy bien. Completo original. Yo escuché la entrevista de Justo y él decía algo muy cierto. Habían discos que imprimían aquí o en México Sí, sí, y sí, otros, sí. este era gringo, este era el original. Dije, todavía lo tengo. Y yo compré ese disco y en ese tiempo, pues, el internet creo que todavía no había llegado a Panamá o no sé cómo estaba la cosa. Pero tú escuchabas una o dos canciones y lo demás, pues, era una carambola. Entonces, yo creo que yo solo había escuchado Adidas de ese disco. Ok. Y cuando yo abro el disco, agarro como un CD player que le habían regalado a mi hermana. Mi mamá estaba como planchando ahí como un domingo antes del lunes ese. Y dije, para la escuela, no sé qué. Y pongo el disco. Dije, Senador Guadalajara. yo así que hasta mi mamá dejó de planchar. Dije, y eso fue... El demonio entró a la casa. El demonio entró y no se fue nunca más. Qué brutal. Y ese disco creo que sí, Ok. literal. ¿Y quién es tu ídolo? ¿Quién es una persona de la música o de la arte en general? Porque también tú eres diseñador gráfico, puede tener, no sé, el tipo que está ahí arriba de todo, sin cualquier duda, que te inspira. Ese es el tipo. Uf, ese es el tipo. O sea, en verdad, el man que más me ha inspirado en mi vida es mi abuelo. Ok. Que no es músico ni nada, pero un tipazo, es que el mejor, me lo tatué aquí. De ahí, pues, muchos artistas realmente, como, no tengo como un ídolo así, no sé, porque te podría decir Jonathan Davis, pero No, pero ya contestaste. Sí, es eso. es verdad. Este es el feeling. Ese es Eso el es. feeling. ¿Y te recuerda cuál fue el concierto de tu vida? Que o un festival o un toque de una banda individual, pero ese que... 2009, 5 de diciembre, The Black Dahlia Murder, le abrimos nosotros. Eso fue... ¿Dónde fue? En Bogotá, Colombia. Qué cool. Y era mi banda favorita de ese momento. Era lo que, no sé, como banda que también queríamos hacer y lo conseguimos. Y fue el concierto de mi vida, con mis mejores amigos también. Así Qué que brutal. ese. Te felicito por las respuestas, man. Tú, George, el disco que cambió tu vida. Chuzo, para mí fueron como por temporadas, ¿no? Te puedo nombrar varios discos. Pero la primera temporada. ¿cuál? La primera temporada estaba el Life is Peachy, estaba el LD 50 de Mudvayne, que para mí me Sabía. voló la cabeza Ok. totalmente. El primer disco de Caimera también me voló la cabeza. Y el primer disco de Slipknot creo que lo pongo ahí en mi top 5 de Brutal. mi infancia. Puros discos que virreábamos. Dije. Pero hoy en día, para mí, mi banda favorita y discos que me vuelan siempre es Radiohead. Es mi banda favorita, Radiohead. Puta madre. Qué brutal. Sí. No sé para ti, para mí puede parecer un poco cliché. Mucha gente habla de OK Computer, pero In Rainbows para mí Ay, yo iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el tuyo? El In Rainbows fue para mí el mejor disco por buen tiempo, pero le di chance a el Moon Shaped Pool, el último. El último. Y no sé, es algo que dale una escuchada. Para que Yo veas tengo, cómo te voy a amarra. escucharlo más. Y todo lo que le estaba pasando a la banda y Tom York en ese tiempo fue algo muy difícil y no sé, me llegó de otra manera que ese disco para mí, Brutal, Tex Dark es increíble. brutal. Increíble. sí. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu...? Héroe, mi mamá. Obviamente mi mamá, el apoyo como músico fue, me dio todo así, dale, tú dale, lo que querías. Pues. Entonces, nunca me dijo que no, me dejó ser. Y como músico, creo que Tom York siempre ha sido mi ídolo. Y bueno, mi tío Orlando, que desde niño vi que cantaba y para mí, obviamente, fue uno de los inicios de mi inspiración también. Qué bueno. Y el show. Show, como a mi mejor show, el show que más me gustó en vivo. Uf.
Como Ática. O, No, digo de Que hayas visto. bandas que tú hayas visto. bueno, me quedo con Radiohead. Los vi en el 2000... ¿Qué? Tocaron en Bogotá. Como el 16, por ahí. Era el tour de In Rainbows, 15 ¿no? o 16. Creo que sí. Que Tocaron... tenían las luces así. No, ya tenían el último disco. Ah, ok. Tocaron en el 2018. Ok. Ajá. Lo Fue el perdí. 18 en el... 2018. Y ahí tengo una pregunta para los dos, que es para cerrar. ¿Qué prefieren ustedes, estar en estudio o estar en tarima? Tarima. 1000 veces. Tarima. Tarima. No, Sí. claro. Se siente el público, uno de tu compañero al lado. O sea, tocar Sí, música en claro. vivo. Pero hago un Es- challenge. Para que el público sienta eso, hay mucho de lo que pasa en el estudio. Sí. ¿No? Sí. Digo, la magia nace de ahí, ¿no? Del estudio. Hay gente que odia el estudio. Yo creo que ahí es justo la fumada. Es como, Sí. ¿no? Pero el jamming. O sea, el jamming, practicar, bueno, las canciones, ¿no? Pero a mí del estudio lo que me gusta es llamear. Y, pues bueno, hace poco llameamos porque, pues como que comentaba Georgie, pues también al hacer el cambio de integrantes, pues hemos tenido como que Sí. meterle las canciones viejas, pero no llamear tanto. Hasta ahora es que hemos podido llamear y ese último jamming, te puedo decir, Sí. de los días más felices de este año Sí, que he tenido. qué El brutal. jamming es brutal. Sí, bueno, la experiencia de grabar para mí es brutal. O sea, poder capturar las emociones de los músicos, ¿no? Tener el privilegio de ser el primero ahí, escuchar a Víctor grabar y Tony, o sea, destruir la batería, para mí es como brutal. Bueno, chicos, de verdad, nos sabe para nosotros aquí en nuestra cuevita la satisfacción que fue tenerlos aquí como parte del proyectito ese que tenemos, de llevar cosas que pasan aquí en un país que nosotros amamos. Mi hija es más panameña que brasileña. Tiene 27 y 19 en Panamá. Así que pasó 3 años fuera, pero ya sigue con muchos más años acá. Yo soy una ciudadana del mundo. Exactamente. Pero Pero, Manu Chao. pero tenemos mucho cariño por aquí y tengo mucho cariño por las personas que tuve oportunidad de relacionarme y de cosas que me encantan. La arte, sea la música, la fotografía, el diseño gráfico, todo eso, ¿no? Son las pasiones que nos mueve acá. Así que de verdad les agradezco un montón por esta noche. No estamos grabando el domingo. Yo saco a la gente de casa el domingo. Y nada, o sea, las puertas acá siempre, siempre abiertas para ustedes. Lo que Muchas quieran gracias. hacer. Y nosotros acá siempre con los dedos de las manos y los pies cruzados para que todo que quieran emprender ustedes, que sean de mucho éxito. Le felicito por esos 23 años de sangre, sudor, de lo que es de ustedes, de la música de ustedes, ¿no? Y con eso llegar a tantos lugares que llegaron y seguramente van a llegar a mucho más. Y nada, es una de las entrevistas, creo que para nosotros más importantes, por tener acá, como son 23 años de historia, man. O sea, no es para cualquier uno, ¿no? Sí. Y espero que eso pueda llegar también para la gente que quiera conocer un poco más de ustedes, de la música, de Panamá y todo lo demás. Así que mil gracias. Dejo palabra final con ustedes para cerrar. Lo que quieran decir. No, gracias por la invitación, es un gusto. Cuando quieras pasar por el estudio, por favor. Claro, Llega todos, la familia entera. Un día Un día de ensayo. para que- pensando aquí, podemos hacer un especial Estudio 71. Claro, Ahí contando claro, un en poco del ilícito. otro lado, ¿no? claro que sí. Surprise, one Cuando day. hagamos ¿no? la gira de Brasil, vienes con nosotros. Claro, necesitamos a alguien ahí para el idioma. Para ir a- Lleva a mi hija como fotógrafa oficial y claro. traductora, así que pueden llevarla. claro que sí. De una. Y Está- bueno, sí, Está autorizada. muchas gracias realmente y bueno, un saludo a toda la gente que ve el programa, que lo sigan, que nos sigan a nosotros también, @aticaband. Y a la gente que está empezando o que tiene su banda de años también, pues que apueste por su talento, por su banda, por su proyecto, que esto cuesta, pero
Pero es bonito, realmente, y al final, pues, ves estos 23 años así, de esta manera. Exactamente. Y vale la pena hacerlo por lo que uno cree, por la pasión, ¿no? Por esa rebeldía con lo que empezó todo. Brutal. Bueno, chicos, una vez más, mil gracias a las personas que toman su tiempo para asistir. 1 millón de gracias. Vamos ahí, step by step, y está llegando. Para la próxima también tenemos sorpresas interesantes. Las próximas entrevistas vienen de la puta madre. Así que gracias a Ana Beatriz una vez más. Es ahí mi full support, y mi esposa siempre, que es la host acá de la casa. Gracias, hasta la próxima entrevista. Nos vemos, un saludo. Chao.